siempre cuando hablamos de una charla, un seminario, un taller, pensamos en algo sumamente académico. Y yo estoy de acuerdo con ustedes. Un taller, un seminario, difiere un poquitito de un sermón, un mensaje. Es académico. Pero hoy yo les quiero decir algo, les quiero pedir algo. Y es que fuera de lo que sea académico, a lo menos mi anhelo, mi deseo hoy, es que el Espíritu Santo les pueda ministrar de manera personal. Amén. El hecho de que ustedes están aquí reunidos como parejas es significativo. Las parejas es el gremio más importante en el mundo. Dios creó parejas para llenar al mundo. Sin embargo, cada pareja es independiente. El hombre es un hombre, la mujer es una mujer. Y a pesar de que están juntos, la problemática humana, la problemática de la gente es personal. Por lo tanto, yo les pido que empiecen a decir, Señor, yo quiero que me hables a mí. No diga, bueno, háblale a mi esposa, háblale a mi esposo, háblame a mí. Porque aunque yo no tengo que decirles cuántos años tengo, yo tengo unos cuantos meses de nacido. Y me he dado cuenta alrededor del mundo que hay tantos problemas en una pareja que a menos que cada uno de ellos asuma su responsabilidad, los problemas no van a ser resueltos. Y nosotros, los seres humanos, con ese poder creativo que tenemos, fácilmente engañamos a la gente. Nos vemos muy felices, sonreímos, nos sentamos juntos, pero en la filosofía de la vida, a pesar de que nos sentamos juntos, muchas veces, gracias, mi brother, muchas veces estamos tan distanciados que uno está en el norte y otro está en el sur. Lo que yo quiero es que el Espíritu Santo hoy, si uno está en el sur, que el otro se vaya al sur. O si el que tiene que estar en el sur tiene que ir al norte, que venga al norte. Si el que está en el este tiene que ir al oeste, que vaya al oeste. Pero una vida matrimonial no se vive uno en el sur y otro en el norte. ¿Okay? Yo voy a, indiscutiblemente, ustedes me están preguntando, pero para lo que yo creo es que cada vez que, a lo menos me pasa a mí, cada vez que alguien va a hablar, yo quiero saber quién es el que va a hablar. Como dicen por ahí en algunos países, yo no quiero que me metan gato por liebre. Entonces debo decirle, primero, mi nombre es Samuel McAdam, ese es mi nombre. Soy presidente del Ministerio Trigo Nuevo, un ministerio de evangelismo y educación. He estado básicamente después de los 18 años hasta hoy, que es 24 de septiembre de 2016, he estado en el Ministerio de la Educación y el Evangelismo. No lo conozco todo, conozco muchas cosas. Y hoy yo vengo aquí con mi corazón, con mi mente, con toda mi fuerza para compartir conceptos que cuando los ponemos en las manos de Dios y dejamos que el Espíritu Santo nos ministre, pueden cambiar vidas, pueden cambiar ideologías, mentalidades, actitudes, conductas, cuando nosotros queremos. Por lo tanto, les voy a pedir eso, que digan, Señor, háblame a mí. Háblame a mí. Y después que el Señor nos hable, en ese ciclo redentor, digo yo, después que el Señor nos hable, dígale, yo quiero hacer como tú me has dicho. Porque no importa que Dios nos hable. Podemos decir como, bueno, está bien, ya escuché.
Y después de decirle, yo quiero hacer como tú me dices, dígale, dame fuerza para cambiar esta situación. ¿Okay? Y esa es la gran solución a los problemas. Conocer el problema, buscar la solución y hacer algo diferente. ¿De acuerdo? ¿Pueden aplaudirse ustedes mismos este día? Era para acomodar los pantalones porque estaba como... Qué bueno. Conmigo está mi esposa, Sarita. Está el PowerPoint, pero no sé, no encuentro el cable. Pero para conectar la computadora al PowerPoint, pero... todo está listo, si no está el cable, pues... De todas maneras, vamos a comenzar. Quiero tomar una escritura y quiero invitarles a que ustedes la busquen también en su Biblia, en el capítulo 5 de Efesios, el versículo 21, voy a leer 2 o 3 versículos, y ahí voy a estar basando estos conceptos en el nombre del Señor. Quiero saludarles a todos, a las mujeres, a los hombres que están aquí, los que tienen hijos, los que no tienen hijos, los que están ya casados, los que van a casarse, etc. Y para mí es un honor estar aquí acompañado de un panel que tengo aquí. Los acabo de conocer, ya creo que son amigos míos, de California, de Guatemala, mi estimado Pastor Solís aquí de mi, bueno, no en mi ciudad, pero de Burlington. Así que yo quiero terminar rápido para escucharlos a ellos. Y quiero agradecer también a los pastores, el hermano Shadow y el hermano Solís, que me dieron esta oportunidad de compartir con ustedes un concepto. Así es que estamos todavía en el principio, ¿verdad? Bueno, todavía no hemos empezado. Aleluya. Bueno, vamos a ponernos en pie para hacer tiempo. Capítulo 5 de Efesios. Y versículo 21 dice así. Efesios 5, 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Gloria a Dios. Qué bueno. Todos están viéndome, ¿verdad? Levante su mano conmigo. Vamos a orar. Vamos a pedir al Señor su bendición. Mi Padre querido, en el nombre de Jesús, me uno con todas estas manos levantadas en este lugar. Creo firmemente que tú estás aquí. Tú has prometido, donde están 2 o 3 en tu nombre, tú estás ahí. Y yo estoy aquí, y tú estás aquí. Ellos están aquí, y tú estás aquí. Entiendo perfectamente que cada vez que tú te reúnes con nosotros, quieres hacer algo. Quieres bendecir, quieres prosperar,
pero también quieres cambiar, quieres corregir, quieres modificar situaciones, yo te ruego que lo hagas hoy. Solamente tú puedes hacer eso. Yo tengo algunas cosas que decir, pero no es lo que yo diga, es lo que tú haces. Y este día te ruego, mi querido Espíritu Santo, que mientras yo hablo, cada palabra mía lleve la unción tuya, de tal manera que se convierta en rema en cada mente, en cada corazón, en cada vida, en cada mujer, en cada hombre, que tú puedas ministrar, Espíritu Santo, según la necesidad de cada uno. Te ruego que hoy tú pongas en mí una palabra de ciencia, de sabiduría, para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Pueden sentarse. Conmigo está mi amigo y camarógrafo Luis Serrano, aquí a la izquierda. Si ustedes ven que hay un cable por ahí, no se acerquen mucho, hay cosas que le den un corrientazo, pero él está con nosotros también para parte de nuestro ministerio y creemos que el Señor pues va a bendecir. Bienvenidos al mundo del trigo nuevo, alcanzando al mundo para Jesucristo. No sé si te puedes sentar por ahí, muñeca. Ok. El tema que a mí me pusieron, me asignaron para esta ocasión es la comunicación versus comunión. Yo lo cambié un poquitito, yo no quiero usar versus comunión porque sería como comunicación contra la comunión. Más bien yo traté de manejarlo como la comunicación y la comunión en las relaciones matrimoniales. Al principio pensé que iba a ser una charla general para muchachas y muchachos como algunas veces lo hacemos. Por lo tanto, quedó bien que lo hicimos matrimoniales y de ahí en adelante vamos a seguir o vamos a conversar. Quiero decirles que la comunicación está basada en principios morales, principios éticos, principios cívicos, principios cristianos. La comunicación, cuando nosotros hablamos, es simple, porque yo le hablo a cualquiera y él me habla a mí. Pero cuando nosotros endorsamos el concepto de comunicación, nos referimos a algo cívico, algo moral, algo que tiene que ver con lo ético. Por eso, cuando yo levanto la voz a alguien en una aparente comunicación, no es ético. No es ético cuando una esposa le levanta la voz al esposo. O cuando la esposa le levanta la voz al esposo, eso no es ético. No es moral tampoco. Cuando alguien es interrumpido en una comunicación, no es moral. Tampoco es cristiano. Entonces yo quiero que lo vean en esa manera, porque si no lo vemos así, vamos a continuar haciendo como lo que siempre hacemos. Yo les dije que yo he estado en esto mucho tiempo y he aprendido tanto que me he dado cuenta que necesito aprender más. Pero sí me he dado cuenta que muchos de mis errores del principio, muchos de ellos los he podido corregir en base al aprendizaje. Hay elementos en la comunicación que son indispensables. Si usted no lo ha hecho nunca, si usted no los conoce, yo quiero que hoy los conozca, los sepa, para que funcione la relación correctamente. Por ejemplo, en una comunión o una comunicación realmente comunicación cívica, moral, ética, filosófica, como usted quiera llamarlo, hace falta el respeto mutuo. El respeto mutuo creo que es la página anterior, por favor, para que ellos lo vean. Respeto mutuo en las partes envueltas.
El respeto mutuo quiere decir eso, respeto entre dos personas. Gusto verte, mi hermano. Desde a la otra noche quería saludarte, pero no. Hay que tener necesidad de resolver un conflicto. Pareciera que no, pero la comunicación es el elemento indispensable para resolver conflictos. Yo sé que ahora nosotros tratamos de resolver un conflicto vía Facebook o con un texto. Eso no funciona, no. Los conflictos no se resuelven así. Se resuelven con una comunicación basada en principios morales, éticos, etcétera, etcétera. La comunicación está basada en una disposición para iniciar nuevas opciones que eviten repetición de conflictos. ¿Han oído eso? Que muchas veces en hogares, no aquí en Burlington o en Sarasota, no sé dónde, pero hay hogares donde hay conflictos que son cíclicos, que se repiten continuamente, gracias, se repiten continuamente. Y eso se debe a que no ha habido una disposición para resolver el problema. Por eso a veces dice, ya tú vienes con lo mismo, haces lo de siempre, no te corriges, no escuchas, no prestas atención, etcétera, etcétera. Por lo tanto, si no observamos estos principios que estamos mencionando aquí, cualquier intento de comunicación será en vano. Y solo eso que se pretende ser una comunicación será al final una conversación que terminará en discusión. Mire, si solamente esto yo hablara, me quedara hablando aquí por la próxima media hora, eso resolvería cantidad de problemas. Cantidad de problemas. Si cada vez que mi esposa me viene a hablar a mí y dice, tengo que hablarle moralmente, tengo que hablarle éticamente, tengo que hablarle cívicamente, tengo que hablarle como cristiano, yo sería el hombre más feliz de la tierra. Pero si yo cuando le voy a hablar a ella lo pienso así, ella sería la reina de todo el mundo. ¿Me explico? Es muy importante ese asunto. Ahora, fíjense ustedes que los campos donde la comunicación funciona son la familia, el lugar de labor, la escuela, la comunidad, la iglesia. Estos campos es el mundo entero. En el mundo entero hay familia. En el mundo entero hay un lugar donde trabaja. En todas partes hay una escuela. En todo el mundo hay comunidades. El mundo entero está formado por comunidades. Y en todas partes del mundo hay iglesias. Y en todos esos ámbitos hace falta la comunicación. La comunicación no es en la casa nada más. Es en la guagua cuando nos juntamos. En la oficina cuando llegamos. En la escuela cuando vamos. A veces en el trabajo dicen, no, esa persona no se puede hablar. Qué pesado es, qué pesada es. Oye, pasa como si fuera la dueña de la compañía. Porque en alguna manera ese concepto de comunicación no está funcionando en esas personas. Pero fíjense ustedes. Por favor. ¿Por qué no pone una sillita cerca, muñeca? Comenzaré hablando de la familia, ya que es una de las entidades más antiguas en el mundo. La familia es compleja. La familia es compleja. A veces decimos una familia tan bonita, una familia muy buena. Esos son términos estéticos, porque la familia es compleja. Los sociólogos dicen que cada vez que hay dos personas, hay problemas. Y las comunidades tienen problemas porque hay personas. Si no hubieran personas, que hubieran puros leones, tigres, elefantes, hubieran otro tipo de problemas. Pero el asunto aquí, que esto de complejo, cuando la gente se va a casar, no lo conoce.
ni tampoco después que se casa quiere aprender de eso. Por eso es que se han inventado un término que cuando la gente se va a casar, lo que le preguntan es ¿y dónde vas a pasar la luna de miel? Porque antes de casarse todo suave a miel, todo es bonito, porque ella vive 20 millas de mí y él viene de otro país o viene de otra ciudad, pero cuando están juntos nos damos cuenta y decimos, wow, esto sí es complejo, man. Esto sí es complicado. Yo pensaba que era nada más que vernos media hora, una hora, pero esto es complejo. 2 personas funcionando, eso es complejo. Muy difícil. Por lo tanto, yo quiero hablarles sobre eso. Ahora, vamos a definir qué es comunicación. A ver si aparece ahí. Fíjense, regularmente, cuando tratamos de definir comunicación, hablamos de percibir, de recibir una impresión, algunas veces hablamos de traspasar ideas, conceptos. Eso es comunicación. Por ejemplo, yo levanté esta mesita con mis hermanos aquí y la mesita inmediatamente nos dijo algo. Se comunicó con nosotros porque nos dijo, yo no soy una sola pieza, soy 2 piezas. Porque nosotros levantamos la que estaba arriba y la otra ni se movió. Inmediatamente no me puedo coger para que me mueva. A veces como que en la familia sucede eso, yo no estoy conectada contigo, yo soy aparte, yo soy independiente, yo hago lo que quiera. No me puedes mandar, no me puedes pedir. Pero cuando se trata de traspaso de ideas, ciertamente la comunicación, por ejemplo en radio, en televisión, en seminarios como estos, se transmiten ideas, se transmiten conceptos y casi siempre los conceptos, las ideas pretenden modular conducta, dar información, enseñar, edificar, instruir en ese aspecto. Sin embargo, yo quiero que lo vean desde el punto de vista de las relaciones matrimoniales. En las relaciones matrimoniales es distinto porque se persigue un ideal diferente. Comunicarlo exitosamente. En las relaciones matrimoniales no es simplemente pasarse información. En las relaciones matrimoniales es comunicarse exitosamente. Tener éxito en una comunicación es lo que yo quiero con mi pareja, con mi esposa, con mi esposo. Yo lo que quiero es tener éxito. Y es un proceso del cual 2 o más personas se intercambian información con respecto a un asunto en particular, pero que en alguna manera les afecta mutuamente. Ya que la comunicación toma otro estilo, otra diplomacia, otro concepto. Este proceso tiene como fin encontrar salidas apropiadas a conflictos comunes. Ahora, la palabra conflicto yo creo que la vean aquí más genéricamente. Porque casi siempre uno dice un conflicto es cuando están 2 personas peleando, se golpean, se ofenden. Un conflicto puede ser, ¿qué vamos a comer hoy? ¿Qué vamos a comer hoy? Y él dice, bueno, yo quiero huevos hervidos. Ella dice, bueno, yo lo que quiero es steak. Y ahí ya hay 2 mentalidades distintas, ¿verdad? Ah, pero es que yo tengo 3 meses que no como huevos hervidos. Ah, sí, pero ayer tú comiste tortillas. Y entonces como que se va la cosa poniendo un poquito complicada, ¿verdad? Podría ser que si no se maneja eso bien, terminen diciendo, bueno, come lo que te dé la gana a ti. Eso no ha pasado nunca, ¿verdad? No, nunca ha pasado. Nunca ha pasado. Nunca ha pasado. Pero eso es un conflicto. ¿Cuántas veces pasa eso en el mes? ¿Cuántas veces pasa eso en el año? Yo quiero que eso no pase. Mire, a mí me dijeron antes, muchos años atrás, que las parejas se casaban y que era natural que tuvieran problemas. Yo le digo honestamente, todavía yo no creo eso. Aunque tenga problemas, tenga batallas, las parejas no se unen para tener problemas. Eso es un mensaje negativo de Satanás. Las parejas se casan para ser felices.
para disfrutar cada momento, cada mañana, cada mediodía, cada tarde, cada paseo en el parque, en el carro, donde sea, no para tener problemas. Por lo tanto, nosotros entramos en el proceso de la comunicación para buscar salidas apropiadas a conflictos comunes. Así es que comunicarse es la capacidad de reconocer que existe un conflicto el cual requiere de las partes afectadas a buscar una manera racional y respetuosa soluciones sabias y duraderas que permitan mantener una convivencia agradable y duradera delante de Dios y los demás. Eso es comunicación, es la capacidad de reconocer. Y esto es difícil para las personas reconocer que hay un conflicto. Tú fuiste el que empezaste, tú eres el que tiene la culpa, tú eres el que nunca quieres comer steak, tú siempre quieres comer huevo. Tú nunca me haces caso, yo no puedo comer lo que quiero. Eso no es verdad. Dios no. Lo que nosotros leímos esta noche es un párrafo que habla, aunque no lo dice ahí on the line, pero habla de sujeción, de comprensión, de entendimiento, de acuerdo entre un hombre y una mujer. Y luego llega a un punto que cuando el marido ve a la mujer dice, ya quiere huevo hervido. Ya, muñeco, siéntate un momentico y ya el agua está hirviendo. Empieza a entender la situación, empieza a leer la mente y el hombre dice, wow, esta mujer que yo tengo, yo no sé dónde tiene la bola de cristal, pero todo lo sabe. Gloria a Dios, aleluya. Santo Señor, todo lo sabe. Qué bueno es eso. Qué bueno es eso. ¿Verdad? El hombre puede sorprenderlo, no, muñeca, yo no quiero huevo, quiero comer contigo steak. ¡Ay, verdad! ¿Verdad? ¿Tú quieres comer steak conmigo? ¡Ay, verdad que sí! Entonces, es un momento de enorme satisfacción, alegría, gozo. Pero se ha entrado en un proceso el cual me permite tener una convivencia agradable, no solamente en mi casa, sino con los demás. Porque a veces uno va a una fiesta y la gente se da cuenta, esos no saben qué comer, mira, fíjate tú el comer hace aquí, mira, él le puso una frutica y pero se la puso para atrás. Y entonces eso pasa en muchos lugares, en África, por allá. Ahora fíjense, comunión, ¿qué es comunión? En el aspecto ahora de no versus comunicación, sino comunión. La comunión es un resultado de un acuerdo mutuo y voluntario entre dos o más personas. La comunión no es una imposición. La comunión es una decisión que yo tomo. Es un tipo de acuerdo mutuo. Por eso es que nosotros o escuchamos que dice, yo tengo los amigos que yo quiero. Yo elijo mis amigos. He oído eso. No sé hasta qué distante pueden ir. Pero la comunión es algo que yo decido. ¿Se acuerdan que dicen que amar y perdonar son decisiones? Yo perdono no porque, bueno, no me quiero ir al infierno. No, yo perdono porque yo decido perdonar. Pero pedir perdón, que es más grande que perdonar, porque perdonan, todo el mundo perdona. Pero los que perdonan a nosotros nunca han pedido perdón. Y dice, yo perdono a todo el mundo. Y yo me volteo y le digo, ¿cuántas veces tú has pedido perdón?
La comunión pura manifiesta desinterés, sacrificio, transparencia y un alto grado de compromiso. Es la fusión de dos cuerpos en uno para producir una totalidad. Comunión no es un asunto sentimental, es un estado social necesario en la convivencia humana. Dependiendo de los compromisos comunitarios, las sociedades humanas podrán desarrollar sus potenciales de manera más amplia, satisfactoria y provechosa para todos. Lo que destaca la buena comunión entre los seres humanos es la manifestación de paz y armonía. Eso es universal. Las Naciones Unidas se supone que están buscando la comunión de todos los países. No lo han podido lograr. Pero se supone que la manifestación de una buena comunicación es paz y armonía. Si no hay paz y armonía, no hay comunión. Porque es como cuando uno se sienta y empieza uno a moverse y como que le pica la espalda, le pica el estómago, se rasca la cabeza y alguien le dice, oye, pero ¿qué te pasa? Estás como nervioso. No, que no tengo paz, me falta paz, no tengo armonía con el ambiente, etc. Pero en el mundo espiritual, Dios nos da paz y armonía. Esa es paz. Jesucristo dijo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Pero nos da armonía porque dice, ahora vosotros sois un cuerpo, no 3 o 4, un cuerpo armoniosamente hecho, creado, realizado, al punto que dice el apóstol Pablo, que si una parte de mi cuerpo está dolido, todo mi cuerpo lo siente porque hay armonía. Pero a veces en la familia, el hombre se puede estar muriendo como que le duele una costilla, porque no se ha dado cuenta que esa fue la que le sacaron. Pero le duele una costilla. ¿Y la mujer qué le importa si le duele la costilla? Contar que yo esté bien, porque ese concepto no existe. Lean eso 1 Corintios 10, 16 en sus casas más tarde. Pero fíjense ustedes que basado en eso, en el ámbito humano, tanto comunicación como comunión se aplican a la unión en matrimonio de una mujer y un hombre, llegando a ser ellos, sin importar credo, posición social, raza, etnia, y basado en una comunión real, un solo cuerpo. Eso es el ideal de Dios. Dios quiere que eso sea así, que cuando en el ámbito humano, globalmente, dos personas se conocen, uno en el este y otro en el occidente, y deciden unirse, entonces tienen que entrar en el proceso de comunicación y comunión para llegar a ser uno de los dos. Y entonces, en esa manera, constituyen un cuerpo. El matrimonio es el acuerdo entre un hombre y una mujer. Esto es muy importante que lo digamos ahora en el siglo XXI, ¿verdad? Un hombre y una mujer. Mucho cuidado. No se ilusione con las luces rojas esas y amarillas que... No, es un hombre y una mujer. A veces la mujer la que le dice, oye, ¿por qué tú no te casas conmigo, chico? Y a veces el hombre, ¿verdad? A veces el hombre dice, ay, yo estaba esperando que tú me lo dijeras. Pero en esa ética universal como que establecieron que es el hombre, ¿no? Que dice, óyeme, hermana. Ahí comienza como un pequeño intercambio de comunicación, claro, con mímica, ¿no? Porque la comunicación también funciona. Pero es un hombre y una mujer y están basados en el compromiso de fidelidad a pesar de las situaciones que tengan que enfrentar. Eso lo dice el juez, yo lo he dicho muchas veces cuando he casado pareja. Y ya para entrar en el carro blanquito ese en el limousine, ya tienen un problema, porque ese no es el color que la muchacha quería. Entonces ya ahí fue como que quiere anular ese proceso. Comunión es el resultado de ese acuerdo, la cual se va desarrollando a medida que pasa el tiempo, se liman las experiencias y se crea transparencia hasta llegar a confiar el uno en el otro. Tanto el matrimonio como la comunión se fortalecen con un amor sincero, único y un alto sentido del respeto mutuo.
Eso de llegar a confiar uno al otro, eso es complicado. Cuando una de las parejas le da señal al otro de que algo oculta, usted parece que están más o menos enfocados con lo que va a decir, ¿verdad? Cuando uno de la pareja le da alguna señal de que algo está ocultando, ya hay problemas ahí. Se pierde la confianza, se pierde el concepto de fidelidad. Ya cualquier cosa, usted la ve, si la mujer vio algo en el hombre y lo ve cortando la grama, y dice, oye, ¿por qué estará cortando la grama? ¿Será que lo están viendo con la vista? O si es la mujer, también el hombre, eso es natural. Es natural, si su pareja le da un indicio de que hay algo oculto que ella no quiere que usted sepa, o él no quiere que usted sepa, hay problema. Hay problemas, porque la comunión tiene que ser transparente. Transparente, ¿lo pueden decir conmigo? Transparente. ¿Qué es transparente? Exactamente, ver a través de un cristal, una puerta, un paisaje, el mar, etc. Pero yo veo más allá de lo que está al frente mío. Le voy a decir una cosa, yo le pedí al Espíritu Santo por esto, y se lo voy a decir. Si usted tiene ese problema, no salga de aquí con ese problema. Si usted oculta algo, si usted ha hecho algo que su pareja dice, óyeme, pero, ¿y dónde estabas? ¿Y dónde estabas? ¿Y dónde estabas? Y no hay respuesta. Óyeme, ¿dónde estabas? Trate de arreglar ese problema primero con usted mismo. Con usted mismo. Usted mismo. Tiene que arreglar con su mente, con sus emociones, con su voluntad. Arréglelo con su pareja y arréglelo con Dios. Porque no hay cosas más hermosas en una pareja que sean transparentes. Que uno se pueda acostar y dormir como un lirón, dice por ahí, ¿no? Como un oso, no sé qué cosa. Bueno, ustedes duerman como quieran. Pero esa comunión se fortalece con un amor sincero, único, y un alto sentido del respeto mutuo. Wow. Ya voy a terminar, en lo que termine aquí ya nos vamos. Miren, quiero hablarles sobre algunas causas que rompen la comunicación. Hablamos de la comunicación, pero la comunicación es algo que se puede romper. La comunicación es frágil, es sensible, es algo que hay que cuidarlo. Las personas que han desarrollado una comunicación exitosa con su pareja o con alguien, cuando surge algo, se sienten tristes, se sienten afligidos, se sienten culpables, lloran, vienen y piden perdón. El que no, dice, qué bueno que tengo 3 días que no le hablo, qué bueno que no lo vi anoche, qué bueno que ni siquiera me dice pío. Pero la comunicación se puede romper. Hay muchas causas generadoras de ruptura en la comunicación, pero mencionaré algunas, por ejemplo, una perspectiva diferente. Perspectiva es la manera como una persona ve una situación o enfrenta las situaciones diarias. Cuando la pareja se casa o se van a casar, básicamente piensan igualito. Igualito. Al punto que si la muchacha se viste horrible una noche y el muchacho la ve y le dice, qué linda tú estás, ese vestido es hermoso, ay mira, nunca había visto un vestido tan hermosa que tú te ves. Pero la muchacha está que hasta las cámaras se podrían romper si la fotografía.
Pero él dice, no, esto es una maravilla. Esto es, no había... Después que se casa, dice, oye, pero ¿de dónde tú sacaste ese vestido tan feo? Es el mismo que se ha puesto siempre. O se ponía antes. Porque fíjense, antes del matrimonio cada uno se ve como el realizador de los sueños y las metas del otro. Yo te voy a ayudar, conmigo no va a haber problema, tú vas a ser feliz conmigo, ay, conmigo mucho más. Mira, tú vas a ver con los platos de comida que te voy a hacer. Yo, mira, tú no me conoces, el tipo dice, ay, quisiera conocerte antes. Pero mira, esto se llama perspectiva, la manera como vemos las cosas. Vamos a tener una casa excelente, vamos a vivir en un barrio, ahí solamente vivimos tú y yo, como una isla. Mira, mira, tú no te lo imaginas, eso va a ser sumamente... la pareja comparte ese sueño y es una ilusión común. Entonces ella le dice a la mamá, ay, tú sabes que Panchito me dijo que es una isla, mami, es una isla. No, pero ¿tú estás segura? Sí, él dijo que es una isla, sí, es una isla, porque tiene 10 por 10, es una isla. Entonces, dice, ahora, después que se casan, el orden de conducta es modulado. Y ambos se condicionan y les obliga a buscar nuevas estrategias con las cuales enfrentar las nuevas demandas. Y responsabilidad, eso es después en el matrimonio, no es así. Nos damos cuenta que la cosa no era color de rosa. Que la cosa es, hay que pararse bien, desarrollar principios, desarrollar estrategias, cambiar cosas, cambiar de mentalidad, cambiar de enfoque, ser realista y ambos enfrentar una situación que no es que es complicada porque no se pueda resolver, sino que es complicada porque es nueva. No la conocemos, pero si empezamos a buscar alternativas y empezamos a enfocar las cosas en otra manera y yo empiezo a vivir de acuerdo a las condiciones ambientales, a las condiciones del hogar, estoy seguro que las cosas se van a mejorar porque ambos están dispuestos a enfrentar las nuevas demandas con responsabilidad. Responsabilidad es, este asunto es tuyo y mío. Este es mío. No, bueno, tú fuiste la que me trajiste. Tú fuiste la que me dijiste. Tú fuiste el que me prometiste. No, es un asunto nuestro, tuyo y mío. Quiero que tomen esto en serio. Y les puedo decir que muchos de los problemas que las parejas están enfrentando ahora mismo en muchos lugares es porque no han podido sentarse, desarrollar un principio de comunicación, ventilar una situación y resolverla. Si las perspectivas son diferentes y se interponen las prioridades comunes, es posible que vengan situaciones de crisis y graves peligros. A menos que ambos empalmen sus perspectivas, el matrimonio podría parecer como eso. Alándose los pelos, gritando, me voy, me quedo, vengo mañana, etcétera, etcétera. Pero yo no quiero estar en esa cabecita. ¿Qué dice ahí? En ese aspecto, si las perspectivas, ¿cuál es la solución entonces? ¿Cuál sería la solución en este aspecto? Bueno, en algún momento llegará, pero dice, la solución es armonizar las perspectivas. ¿Me explico? Armonizarlas es como los músicos, los acordes que se dan, están armonizados para que sean sonidos agradables al oír. Cuando las perspectivas se armonizan, entonces preguntamos cómo se... elaborando de manera mutua una escala de valores basada en amor, respeto, sujeción, cooperación y obediencia. Lo que leímos aquí en Efesios 5, 16 en adelante. Cuando así se organizan, se armonizan las perspectivas. ¿Qué es lo que tú piensas? ¿Qué te parece esto? ¿Te parece así? No, yo lo quiero azul, yo lo quiero blanco. Entonces vamos a juntar el blanco y azul a ver qué sale. Es así, hermano, es así, hermano. Así es, muchachas, así es, muchachos, así es. No es imponer, no tiene que ser blanco porque yo digo que es blanco. Y si no me paro de aquí me voy. Y tú te quedas con tu azul. Así no es, no es. No es. No es.
grande que hay. Por amor se hicieron los cielos y la tierra, dice la canción. Respeto. Respeto porque cada individuo tiene una dignidad propia. Ella y él tienen una dignidad propia. La dignidad es la que fundamenta nuestra personalidad. Si mi dignidad es pisoteada, yo me voy a sentir herido. No importa quién sea, mi mamá, mi tío, mi hermano, mi papá, mi mujer, mi sobrino, mi hijo. Si mi dignidad me la pisotean, yo me voy a sentir mal. Así es. Por lo tanto, yo tengo que tener respeto a esa dignidad. Tengo que tener sujeción. Sujeción no es hacer todo lo que la gente quiere. Sujeción es llegar a un acuerdo y respetarlo. Entender algo. Muchos de nosotros nos sujetamos a un policía en la calle, ni hablamos. No decimos nada. Sí, señor. Yes, sir. Pero en la casa. En la casa. En la casa. Sujeción. Cooperación. Co quiere decir dos. Una operación que se hace entre dos. El poder de los dos. No están dos o tres. Dos son mejor que uno. ¿Por qué llevar esa carga a uno solo? Si pueden llevarlo entre los dos. Yo diría el poder de los tres, porque si esos dos se unen con el Señor, son tres. Por eso es que Jesús dice, están dos o tres. Yo me conecto con ellos y hago maravillas, cambio, resuelvo. Dos o tres, uno solo, porque es que a veces el uno lo que hace, muchas veces el uno lo que hace es hablar del otro. Y el otro habla del otro. Por eso es que en un tribunal, y la Biblia lo dice, tienes que oír testimonio de dos testigos. Dos testigos, el poder de los dos. Por lo tanto, siguiendo adelante, quiero ahora que ustedes vean cómo un elemento que se llama temperamento hace también que las perspectivas cambien. Cuando los temperamentos son diferentes, las perspectivas están en peligro. El temperamento es esa propiedad que un humano recibe al nacer y que le hará ser diferente y particular. Una personalidad es el resultado de su temperamento y le afectará particularmente en su actitud y conducta entre los demás. Muchas personas, no me refiero a ustedes, pero muchas personas ignoran este concepto o este estado psíquico que se llama temperamento. Pero los temperamentos nacen con nosotros. Dios nos los da como un elemento de defensa, como un elemento de comportamiento, de reacción. Sin embargo, me hace diferente al otro. Por eso es que a veces uno encuentra una persona y dice, oye, pero tú no hablas ni nada. No, yo no soy como usted. Pero tú tienes lengua, ¿verdad? Sí. Entonces, conocemos ese tipo de cosas. Eso no es que él es tímido, como quien dice, o es ignorante, es bruto, no sabe. Es que tiene un temperamento diferente. Entre los demás, los temperamentos han sido agrupados en melancólicos, flemáticos, coléricos, sanguíneos. La psicología está manejando un poquitito con eso. Algunos psicólogos dicen que ya esa escala, diríamos, de situaciones psíquicas ya no funciona absolutamente. Sin embargo, se sigue pensando en los temperamentos como melancólicos, flemáticos, sanguíneos y coléricos de manera normal. Los melancólicos son, como yo dije, una persona que casi no habla y cuando habla tiene que decirlo perfectamente bien. Los flemáticos esperan
que las cosas pasen y cuando ya la olla explota, entonces él sale corriendo. Los coléricos no necesitan que los inviten ni nada. Ellos invitan, entran, van allá, toman café. Y yo no he podido ir todavía, pero está el café allá. Y yo digo, ¿por qué café no vendrá aquí? Porque yo quiero ir allá, pero no me atrevo. Pero los sanguíneos están divorciados de la tristeza y crean ambiente de felicidad. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Cómo estás? Ven acá. Oye, pero tú estás tan lejos. No. Oye, yo llegué anoche y mira. Oye, chico. Bueno. Eso es necesario. Ese grupo de emociones, de manifestaciones son necesarias. Sin embargo, esos temperamentos son los que a veces causan problemas cuando no se saben manejar. Se dice que Moisés fue un individuo colérico. Por eso fue que cuando la piedra no daba, bueno, tú das agua o te parto en dos. Porque tú tienes que dar agua. En muchos aspectos se dice que Moisés era colérico. Se supone que Juan el apóstol es un tipo muy melancólico. Muy melancólico. Bueno. Estoy alegre. No sé lo que siento. Pero fíjense, Dios nunca intentó que viviéramos la vida solos. Hacerlo solos te conduce a la soledad, pero la comunión con los otros te da vida, ánimo y fuerza. Por lo tanto, los temperamentos nos ayudan a vivir en grupo, a manifestarnos tal cual como somos, pero con el debido conocimiento de que no todas las personas son como yo. Voy a hacerle una aplicación aquí. Los temperamentos mal usados pueden convertirse en ciclos de contiendas en los cuales los valores y la dignidad de ambos son pisoteados y desestimados. Esto sucede cuando se aplican mal. Un colérico le puede decir a otra persona, bueno, eso lo he oído yo bien lejos de aquí. No sé dónde aprendieron ese lenguaje. Oye, pero tú sí eres bruto, chico, tú tienes 2 horas haciendo esto y todavía no lo ves. Yo hablo hace un minuto. Eso, no van a aprender ese vocabulario. Eso es. Pero como el que le dicen eso es flemático, dice, ¿verdad? Pero si fuera otro colérico, si fuera otro colérico, le dice, bueno chicos, entonces cállate la boca y hazlo tú. Toma, aquí está tu cosa, hazlo tú. Entonces, eso hay. ¿Qué pasa en la casa? ¿Se pueden dar esos casos? Nosotros no podemos hacerlo. Nosotros no debemos hacerlo. Nosotros no debemos hacerlo. Diga conmigo, nosotros no debemos hacerlo. Aunque yo sea colérico y ella sea colérica. Nosotros no lo podemos hacer. Se sabe históricamente en esa biología humana de que Jesús supo manejar todos los temperamentos cuando hacía falta. Cuando hizo falta ser colérico, funcionó como colérico. Cuando hizo falta ser flemático, funcionó como flemático. Imagínense ustedes si Jesús hubiera actuado en la cruz como colérico. ¿Ah? ¿Qué hubiera pasado, no? ¿A dónde estuvieron los soldaditos esos ahorita? Fíjense, los temperamentos, a ver que de aquí, cuando el autoritarismo, la imposición, el irrespeto y el libertinaje rigen un hogar, la comunicación orientada es una necesidad. O sea que la comunicación, entonces cuando nosotros vemos eso, que hay mucha imposición, mucho irrespeto, libertinaje, cada uno de los locales, hay que
formando un concepto de comunicación. Yo sé que cuando eso hay un hogar es muy difícil que las dos personas se comuniquen. Entonces tienen que buscar a alguien, un intermediario que diga, mira, yo tengo una pistola aquí, yo no sé qué tiene ella, pero cada vez que hablo se mete como la mano en el bolsillo, no sé qué es lo que tiene, pero yo quiero hablar, yo quiero comunicarme, pero no puedo, cada vez que trato no puedo, así que ayúdame tú entras primero y me avisas. Dime cómo están las cosas. Pero eso pasa. ¿Por qué es que a veces tiene que ir la policía a una casa? ¿Por qué tiene que ir muchas veces? Porque está pasando eso. Y eso no agrada a Dios. Le puedo decir, en toda mi vida evangélica, convertido, me he dado cuenta que eso no agrada a Dios. Sea quien lo haga, eso no agrada a Dios. Repito, las parejas no se unen para tener problemas. Parejas se unen para ser felices, disfrutar cada momento, no en este ante. Los temperamentos no tienen ventaja sobre el otro, todos tienen sus virtudes y sus defectos, dependiendo de cómo cada persona dirija su temperamento, sacará provecho de él. Una persona puede tener más de un temperamento y podría ser que uno tenga un temperamento predominante. Aún así, puede haber mezclas de temperamentos. Por un ejemplo hay que poner los psicólogos, que yo creo que podría ser ayudado. En este caso, debemos entender que los temperamentos deben ser herramientas para construir una familia y no para esconder los defectos y debilidades. Los temperamentos son para eso, ¿sabes? Porque a veces el hombre tiene que ser colérico en algún momento. Por eso es que a veces la mujer le puede decir, oye, pero tú no vas a decir nada. Oye, pero Pancho, tú te vas a quedar callado. O tú quieres que salga yo. Porque en algún momento hay que resolver un problema. Sobre todo cuando hay que hablar con los muchachos, con la familia, con los niños. Ahí tú no puedes ser flemático. Dice, ay, hijo querido, mi amor, mi vida, mi corazoncito, ay, tú eres lo más lindo que hay. El niño dice, por eso es que soy así. Yo soy más lindo. Hace falta un temperamento que diga, aquí, si te mueves, pierdes. Si te mueves, vas a perder. Hay que saberlo manejar. Y a veces hay que decirle a la esposa o al esposo. Pero ¿cómo? Con respeto, con civismo, con moral. Hay que decírselo. Miren, algunas veces las personas que conocen el asunto de los temperamentos tratan de esconder sus debilidades y dicen, es que yo soy así. Yo nací así. Así me hizo Dios. Y Dios dice, ten cuidado. Entonces ellos lo que tratan es de esconder una debilidad, un problema, una deficiencia, una conducta equivocada. Tratan de decir, no, es que yo soy demasiado flemático, por eso es que a mí no me gusta cocinar. La mujer dice, no, yo soy tan melancólica que me da miedo cortar ese pollo. Eso no puede existir. No, eso no puede existir. Si no hay una comunión confiable, las personas se sienten intimidadas para delegar, conversar, compartir su debilidad y fortalecerse mutuamente. Esto está basado en el concepto de que a veces han habido tantos conflictos, tantos ciclos, que uno dice, ya, yo me da miedo hablar. Yo, wow, mira, quisiera hablar, pero mejor me como esto sin sal. Mejor ni me acerco por ahí. Va a cerrar los ojos, va a comer con los ojos cerrados para no ver nada. Voy a comer plato, me voy a comer allá, al parque. Porque no hay una comunión confiable. No se puede hablar confiadamente.